Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y en este viernes de Carpe Diem vamos a hablar de un tema que a menudo vivimos en la casa, en el trabajo, con los amigos y que muy pocas veces nos ponemos a pensar por qué se produce, cuáles son sus efectos, cuáles son sus formas de manifestación. Vean ustedes aquí en pantalla, aquí lo tienen, violencia pasiva. ¿Acaso existe la violencia pasiva? Porque finalmente asociamos la palabra violencia con agresión física, con golpes, con moretones, tal vez hasta con sangre. Pero veamos cómo es la violencia pasiva. ¿Y quién va a desarrollar este tema aquí en Carpe Diem en esta noche de viernes? Bueno, pues nuestra querida psicóloga Rosa María Hernández, quien nos acompaña a través de la magia de la videollamada desde Cuernavaca. Querida Rosy, ¿cómo te encuentras? Platícanos. Muy bien, Abel, muy bien. Muchas gracias. Todo. Con un poco de frío, porque Sí, bajó la temperatura, pero bien, todo bien. Muchas gracias sí. por esta invitación y aquí estamos muy contentos de poder transmitir lo que sabemos. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos, sepamos, tengamos información sobre la violencia pasiva, Rosy? Vamos a empezar, que nos digas qué es, cómo se define. Bueno, la violencia se define como este acto de dañar al otro. Es buscando el poder sobre el otro. Y lo podemos dañar, como tú decías, con actitudes o con golpes, o sea, la agresividad sale, la agresión con golpes, gritos, pero la violencia pasiva no deja huellas físicas. Ujú. La violencia pasiva va directamente a la psique, al alma de la persona contra quien es arremetida esta violencia. En estos momentos hay ocasiones en que las personas no saben por qué están tan enojadas y la otra con la que conviven en el trabajo o en casa, ¿por qué estoy tan enojada? Si realmente el otro no me hace nada, no me pega, inclusive no me insulta, tampoco me grita, pero hay mucho enojo. Y esto es lo que produce la violencia pasiva. Porque Eh, una de las formas de la violencia pasiva es no contestarle al otro, no mirarlo, ujú, no escucharlo. Y ujú. entonces esa es una violencia muy grande porque es como hacer al otro invisible. Ok. Ahora bien, Rosy, em, ¿qué motiva a las personas a ejercer violencia pasiva contra otras? Bueno, lo que los motiva es el poder, el sentirte Mm, superior, ujú, el que seas tú el amo y el otro que sea el esclavo. Eso es ujú, lo que los motiva. El tener un estatus, el ser el poderoso, el ser el que manda, ujú. hacer que el otro haga lo que tú quieras. Eso es lo que en realidad es la motivación del violento pasivo. Es sacar al otro de sus casillas. Y después quedarte tú, pues yo no hice nada. Yo no le contesté siquiera. Eso está generando una violencia. El matar al otro, el hacerlo invisible. No existes, mira, tú no existes. Y puede ser que venga, que sea consciente o inconscientemente. A eso iba, como que tienen un propósito por ahí medio macabro, medio, no sé, diabólico, el por qué actúan así. Digo, porque también se podría pensar que es una manera de controlar, de manipular, de intimidar, Rosy. Por supuesto. Y a veces es consciente, pero también a veces es inconsciente. A veces quienes han vivido este tipo de violencia la replican sin darse cuenta. Ujú, La van replicando. ujú, Quizás si de niños vivieron
esta violencia que quizás no fue directamente hacia ellos, pero el padre a la madre, y entonces ellos tuvieron que mantenerse callados sin poder hacer nada. Entonces todo el enojo, toda esta violencia reprimida, pues la van esparciendo cuando son adultos. Es este enojo tan grande, pero que no pueden verbalizar, no pueden decir estoy enojado por esto o no me gusta que hagas aquello. Pero entonces lo hacen de manera pasiva, de manera escondida, encubierta. Y ahí están sacando todo el enojo que quizás hayan reprimido, o quienes lo hacen conscientemente, porque saben que así tienen controlado al otro, y el otro va a hacer lo que ellos digan. Y a veces estamos tan acostumbrados en vivir en un ambiente así tan negativo, tan tóxico, que ya damos por sentado que esa es la manera pues de vivir, de convivir, pero platícanos, ¿cuáles serían algunas de las formas de manifestación de esta violencia pasiva más comunes que podemos encontrar o identificar, Rosy? Bueno, pues la ironía, que lo que hacemos es, si alguien no está haciendo nada, por decir si están en la familia o en algún sitio y alguien está tranquilo, entonces decimos, ay, tú no hagas nada, no te vayas a cansar. Esto es irónico. O decir, ay, sí, ya sé, ay, siempre tan puntual cuando llegaste tarde. Esta es ironía. Entonces, al otro lo hace sentir muy mal, es una sensación, pues, de que, híjole, porque no es abierto, ¿no? No es, oye, llegaste tarde y me molesta, sino, ay, tú siempre tan puntual. Ay, mira, ya dejaste la dieta, ¿verdad? El otro podrá pensar, me está diciendo gorda, pero no. Y el que dijo esa frase de que ya dejaste la dieta, lo que quiere decir que gorda estás. Esto se siente. Esto es la ironía. ¿Y qué es más grave, Rosy? ¿Que la persona que ejerce la violencia lo haga de manera consciente o inconsciente? Pues más grave será que lo hace consciente, ¿no? Porque lo hace con toda Con la intención. alevosía, con ventaja. Alevosía y ventaja, claro que sí. Otra forma es el sarcasmo. El sarcasmo de decir las cosas es como el chiste, ¿no? A mí me parece que es el chiste, ¿no? Ay, mira, ni siquiera te peinaste, no te dio tiempo, ja, 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 es un chiste. Y las personas dicen, pero si solo era una broma, ay, no te puedo hacer ninguna broma porque todo te molesta. Pero eso es con sarcasmo, es con la intención de herir al otro. Otra forma sería el silencio. Simplemente no te contesto. Solamente no te contesto. No te escucho. Pues hasta la mirada, no te miro. Eso es fuerte cuando no te miran. Puedes llegar hay personas que llegan a una reunión, es como un ejemplo, y hay alguien que les cae mal o que simplemente no lo quieren saludar porque sienten que es menor a ellos y no lo miran, aunque le den la mano, pero no lo miran. La mirada es reconocimiento al otro, es hacerlo tu par, ¿no? Como tu semejante. Y cuando dejamos de mirar, pues estamos ignorándolo, lo hacemos invisible. Yo pongo, por ejemplo, si ahorita estamos tú y yo hablando y de repente me volteo, tú sigues hablando y yo ya no te miro, ¿cuál es la sensación? Sí, y te puedo decir, de indiferencia, eso mata. ¿No? Y te puedo decir, pero es que te estoy escuchando. Tú síguele hablando. Te estoy escuchando. A eso iba, Rosy. ¿En qué momentos o en qué contexto es más común este tipo de agresión, de violencia? Es decir, puede ser de padres a hijos o incluso de hijos a padres, entre cónyuges, entre amigos.
entre jefes y subordinados. ¿Cómo es esto? Pues mira, creo que se da en todas partes, pero en la familia, ¿cuántas veces la mamá o el papá cuando están enojados, en lugar de decir directamente las cosas a los hijos, solamente no los miran ni les hablan? Y los hijos andan buscando como, ¿qué le digo a mi mamá? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo para que me escuche, para que me vea? En el trabajo, por supuesto, se da mucho de jefes a subordinados, ¿no? Entonces, simplemente no escucho, no te veo. Puedes dar tus opiniones y yo las ignoro completamente. Entre pares también, los hijos a los padres, porque esto se va aprendiendo, que preguntan algo, he escuchado a alguna chica, ¿no? O niños inclusive, que la mamá les dice, oye, ¿qué estás haciendo? Pues que no ves. Esa es una agresión. Pues es que, ¿por qué dice eso, no? ¿Que no ves? Pues estoy haciendo esto, así sería ser más directos. Manifestar el enojo. Estoy enojada por esto. Y quizás no te voy a contestar lo que me preguntas, pero manifestarlo. Las miradas que matan, ¿no? Que esto desde que somos muy pequeños, sobre todo antes, ahora ha cambiado un poco más, que los papás o las mamás nos miraban y ya sabíamos que teníamos que retirarnos de allí con la sola mirada. Y está el dicho de miradas que matan. Con la sola mirada o la sola corporealidad de acercarme un poco hacia el otro, lo estoy empujando a algo. Esa es una violencia pasiva. Me encantó este ejemplo que me dabas antes de que entráramos al aire, en el sentido de que los hijos no dicen nada y eso hace que los papás se enfurezcan y, oye, te estoy hablando. ¿Y qué? Pues no te dije nada. O sea, Así ¿qué es. manera ahí de agresión, Rosy? Claro. Y eso es aprendido también. Quizás son conductas aprendidas, que no sabemos, como tú decías, que hay violencia pasiva. Creemos que solamente es la violencia que se mira, que deja moretones y sangre, ¿no? También esta es otra violencia. Martin Luther King decía que lo preocupante no es una perversidad, la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. ¿Qué tal? ¿No? ¿Qué tal? ¿Sí? Soy muy buena, pero pues te estoy ignorando. Quizás ahorita se está generando mucho con esta cuarentena los reportes de violencia física, pero ¿cuánta violencia pasiva no existirá? Hombres o mujeres, hijos en el trabajo, que andan muy enojados y no saben por qué. Amigos de Cadena Sur, la psicóloga Rosa María Hernández nos está hablando de este tema tan importante y tan común, violencia pasiva. ¿Han ustedes reconocido estas formas de violencia pasiva en su contexto de interacción familiar o social o incluso laboral? ¿Se reconocen a ustedes como víctimas de esta violencia pasiva o bien como generadores de esta violencia pasiva? Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida para que la psicóloga nos siga hablando de cuáles son las consecuencias, pero sobre todo, qué podemos hacer, cuáles son las propuestas de solución al vivir esta situación. Regresamos en breve. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Aunque el semáforo epidemiológico nos permite reanudar actividades, el riesgo de contagios por COVID-19 todavía está latente. No bajes la guardia, aplica las medidas de sana distancia y mantén estricto el uso del cubrebocas. Recuerda que la ley que regula el uso de cubrebocas en Morelos busca la conciencia y responsabilidad de todos. Con acciones responsables, Morelos avanza. 54ª Legislatura. Congreso del Estado de Morelos.
Amigos de Cadena Sur, regresamos a Carpe Diem en esta noche de viernes, en la que estamos hablando con la psicóloga Rosa María Hernández sobre este tema que tienen ustedes aquí en pantalla, violencia pasiva. Ya nos ha ella explicado cuál es la definición de la violencia pasiva, en qué consiste, cuáles son sus formas de manifestación. Nos ha dado ejemplos concretos de cómo la vivimos, de cómo la padecemos, pero sobre todo de cómo la generamos también. Y pues, Rosy, ¿qué pasa cuando una persona está expuesta permanentemente a este tipo de violencia pasiva, de agresión pasiva? ¿Tiene que ver con sus inseguridades, con su falta de autoconfianza, con su baja autoestima, Rosy? Claro, bien lo dices, hay una baja autoestima en estas personas. Esta estima de saber que puedo lograr, que puedo tomar decisiones, hay una baja autoestima o una escasa autoestima. No puede tomar decisiones propias. A veces decisiones muy pequeñas, ¿no? Se culpabilizan, porque esa es la parte de ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy tan enojada? Yo tengo la culpa, él no me dijo nada. Ay, pero si nada más se volteó a tomar otra llamada. Sí, y además justifican al otro, porque se empiezan a culpabilizar y son pasivos, no tienen manera de responder. Todos tenemos un monto de agresividad, esto es biológico, pero aquí pareciera que esto se nulifica y hasta se nulifican los sentimientos, porque hay quienes puedan llegar a decir, pues yo ya no siento nada, porque la indiferencia puede anular todos los afectos, todos estos sentimientos, entonces se vuelven pasivos y no están muy enojados, pero no saben qué hacer. No saben defender sus derechos, no saben cuáles son sus derechos. No encuentran, bueno, mi derecho cuál es, porque están confundidos. Es como si se confundieran con el otro. Por supuesto, hay una dificultad para decir, no, esto no me gusta, esto no lo quiero. No pueden decir nada. Se vuelven dependientes emocionales, porque la indiferencia que nulifica todos los sentimientos, entonces dependen de las emociones del otro. Por eso a veces, pues es que estaba enojado y yo me siento triste o enojado igual que él, nada más que yo no lo manifiesto. Además, hay una gran confusión. ¿Qué siento? ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy así? El otro puede ser muy amable, mi reinita linda, ¿no? La violencia que se ejerce los hombres hacia las mujeres también sabe lo que está diciendo, no es lo que está diciendo y lo ignoran simplemente. Y claro, por supuesto, se sienten incapaces, se sienten como en un hoyo negro del que no pueden salir, incapaces siquiera de mencionar o decir algo. Estas serían algunas de las consecuencias de sufrir la violencia pasiva. Y luego lo grave es de que en el caso como el que tú citas, algunas mujeres han como concebido que es normal, que mi esposo me agreda, que es normal que esto suceda o que yo lo tenga que vivir solamente por mi condición de mujer, porque a veces justifican diciendo, es la cruz que me tocó, o la mujer debe ser abnegada, o es mi marido y puede hacer lo que quiera, y qué triste que suceda esto, que lleguen a estas conclusiones, Rosy. Sí, claro, esto es lo que pensaba, la cruz que me tocó, y los padres pueden decir, pues eso lo elegiste tú, esa es la cruz que te tocó, y entonces desde lo religioso vamos cargando, porque además, bueno, pues los religiosos, si Eva viene de la costilla de Adán, entonces, bueno, se hacen unas creencias que se vuelven inteligentes y se instalan. Y sin darnos cuenta, vamos permitiendo, se va generando esta violencia pasiva y no hay manera de salir adelante. Bueno, que si seguimos viviendo esta situación, ¿no? ¿Cuáles serían algunas recomendaciones, Rosy,
en las que se puede trabajar de manera muy concreta, no sé si asertiva, pero sí consciente de que al identificar este tipo de violencia tenemos que hacer algo, tenemos que salirnos de ahí y aprender pues a pensar en nosotros mismos y a no permitir más este tipo de agresión, Rosy. Bueno, pues el estar escuchándolo, crear conciencia, es hacerlo consciente, identificar por qué te estás sintiendo así. Y acercarte a tus seres queridos es importante. Es importante que si tú crees que estás sufriendo ese tipo de violencia, lo hables con alguien que te escuche, ¿no? Pueden ser tus seres queridos, alguien que realmente con quien te sientas confianza. Ujú. No justificar al otro, dejar de justificarlo. Cuando tú sientes algo, es escucharte y decir, a ver, ¿qué pasa aquí? Analizar, ¿por qué me estoy sintiendo aquí? ¿Por qué en esta frase o en este ignorar, cómo me siento? ¿Me siento degradado? Es llevarte a sentir, a reconocer que te estás sintiendo mal y que debe haber algún motivo por el que estás sintiéndote mal, no negarlo, no justificar al otro, es que no le di a tiempo las cosas o no llevé el reporte a mi jefe, por eso me ignoró. No. Es importante, Rosy, acercarse a la persona que está generando esta agresión pasiva y hacérselo saber en buenos términos. Oye, estoy en desacuerdo con la manera en cómo tú me diriges, a lo mejor no en confrontación, pero sí en una manera de crear conciencia, de manifestar esta incomodidad, Rosy. Mira, yo aquí diría que primero encuentres tus propias herramientas, porque Bien. justamente lo que pasa es que esto es como la antigua tortura, ¿no? Que dará una gotita de agua continuamente en la cabeza, pues una gotita parece que no hace mucho, ¿no? Pero esta continuo gota de agua en la cabeza, pues te genera daños. Cuando ya tienes como este daño, este sentirte incapaz, con baja autoestima, puede ser que al enfrentarte al otro, no necesariamente el pleito, el otro te diga, estás loca o estás loco, yo no te hago nada, es que tú te equivocas. Y entonces va para abajo de nuevo. Entonces a veces se terminan convenciendo, no, pues sí, soy yo la que estoy mal. ¿Por qué estás loca? O no sé por qué me hablas así o por qué me dices esto. Y entonces se vuelve a confundir con el otro. Yo creo que primero hablar con alguien, identificarlo, pedir ayuda psicológica para que tú empieces a sentirte, a saber quién eres, a analizar todas estas situaciones, porque muchas veces el enfrentarte así, oye, es que tú me estás diciendo esto y detrás de aquello yo me siento insultada, el otro te puede decir muy fácil. Puede ser una persona consciente y que se dé cuenta de su historia y de lo que hace, pero también puede ser que esté instalado en ocupar el poder, en devorarse al otro, en matar al otro. Entonces, por eso primero es darte cuenta, hablarlo, poder hablarlo, pedir ayuda psicológica para que puedas analizar y entonces empieces a sentir. Porque de otra manera te puedes enfrentar a algo que no te guste o que te puede llevar más Oye, allá. Rosy, ¿y no recomiendas aquello de que si yo descubro que estoy siendo violentado o agredido, aquello de ojo por ojo, diente por diente, te devuelvo todas? Pues ya generas también más violencia, ¿no? Ajá. Generas más violencia y entonces no se trata de eso. Yo diría que no se trata de eso porque es la venganza. Y claro, el violentado de repente puede sentir el deseo de la venganza. Pero entonces violencia genera violencia. ¿No? Okay. Entonces, bueno, eso no sería como mi recomendación, pero sería acercarte, alejarte del maltratador. A veces es un jefe y tienes que trabajar para crear herramientas y quizás irte de allí, de ese trabajo, o manejarlo de manera diferente. A eso iba, porque te estás enfrentando a toda una cultura
a toda una, a lo mejor no sé si educación se llame, pero de años, ¿no? Tratándose, por ejemplo, de la familia o tratándose de esta cuestión laboral, que a lo mejor el jefe ejerce un estilo de liderazgo muy coercitivo y le da resultado, ¿no? Tratar así a sus subordinados y entonces, bueno, pues tú decides si sigues en ese esquema o mejor te retiras por salud mental, Rosy. Sí, pero necesitas trabajar con tu autoestima. Ujú, Porque el que tiene esta autoestima se siente que no puede salir de ese trabajo, ¿no? Recuerdo ujú. mucho una mujer que su jefe, pues era hasta su amigo y la trataba súper bien, pero ella no podía salirse de allí. Y había cosas que no le gustaban. Trabajó con su autoestima, trabajó con ella misma y logró salirse e inclusive poner una empresa. Ujú, Pero mientras estuvo bajo sus órdenes, se sentía ujú, que no ujú, podía hacerlo. Entonces, te pegas emocionalmente y en todos sentidos, pues si mi violentador, claro, no lo dicen así, yo no puedo hacer nada. Si me voy de aquí, me muero de hambre, no puedo. y entonces en una sociedad conyugal, por ejemplo, el que es agredido debe decidir si trabaja en eso, si decide en ese mismo contexto o definitivamente se separa totalmente. Sí, por eso trabajarlo primero. Ujú, Quizás en una sociedad conyugal, dependiendo la pareja, hablándose, puede decir, oye, cuando tú me dices esto, yo me siento ujú, agredida. Y quizás la ujú, pareja diga, ay, pues yo no lo había notado, ujú, yo no había notado, no quiero hacer eso, y entonces procuraré no decirlo o no hacerlo, o cómo le hacemos, llegar a ujú, nuevos acuerdos, ¿no? Porque ujú. podría ser, si es a nivel inconsciente o es una actitud aprendida, que la pareja que está violentando no se haya dado cuenta de esto, que simplemente así lo aprendió y así lo manejó. ¿Te llegan pacientes así que han sido agredidos a través de este tipo de violencia? ¿O cómo lo logras descubrir tú, Rosy? Bueno, mira, a veces hay personas que llegan, que saben o se sienten con una baja autoestima y Ujú, en el análisis o en la terapia vamos encontrando que ujú, fueron personas víctimas de violencia pasiva y ujú, entonces se empiezan a dar cuenta cómo su autoestima fue yéndose, por así decirlo, hacia abajo, y entonces se encuentran herramientas, y ujú, entonces empiezan a poner, pueden empezar a poner límites. ujú, ujú, No, no es así de que vengo porque ejercieron violencia pasiva. Muchas veces no lo saben. Llegan ujú, por falta de autoestima o que por necesitar tomar una decisión y no pueden porque emocionalmente se sienten muy mal, ujú. con conflictos entre en sus emociones, cómo hacerle para determinadas decisiones que hay que tomar, cambios de Ujú, trabajo, cambios de pareja. ujú. Amigos de Cadena Sur, qué importante es esto que nos está diciendo la psicóloga Rosa María Hernández sobre cómo se va descubriendo este tipo de situaciones emocionales a través de la terapia. Nosotros queremos dejarles aquí la tarjeta de presentación de la psicóloga para que ustedes puedan contactarla cuando sientan que hay situaciones así que deben de ser tratadas a través de este tipo de ayuda profesional, háganlo. Digo, generalmente cuando nuestro auto tiene problemas, lo llevamos al mecánico. Cuando nosotros tenemos alguna situación física, llamamos al doctor. Bueno, pues cuando experimentemos también este tipo de desajustes emocionales, también hay que pedir ayuda. Por eso Rosy estará en la mejor disposición de ayudarles ahora con la magia de las videollamadas, con la terapia online, se acortan las distancias, se facilitan mucho las comunicaciones. Y Rosy, mis compañeros de producción allá en el control del máster, mi compañero Bruno Jiménez, también mi compañera Paula Loza, mi compañera Janet Basurto, Oscar Davis, tu servidor, todos bajo la coordinación general de Evaristo Torres Ocampo, pues queremos darte las gracias una vez más por estar aquí, por ser parte de la familia Carpe Diem, por darnos luz a través de toda esta información, de todas estas reflexiones, de todo este conocimiento
que tú manejas como profesional de la salud emocional. Rosy, ¿cuál sería el mensaje final con el que te quieres despedir en esta noche de viernes? Pues que siempre hay una salida. Vales mucho y eres capaz de hacer valer tus derechos personales. Con Muchas esto me gracias. quiero despedir. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Rosy. Gracias. Carpe diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.